Moi bones, collacios e collacios, e quinta tamamos un novo directo na Alderiques. Quitamos unha vegada máis ofertándovos contenidos audiovisuales na Asturiano. E güey, teníamos munches ganes e tuvimos que facer munches xestiones porque teníamos munches ganes de falar col siguiente convidado que nos acompaña güey, que lle el filólogo e vicepresidente de la Academia de la Lengua Asturiana, David Guardado. David, como estás? Moi bones. ¿Qué tal? Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estamos? Teníamos que cuadrar esas sendes que nos costaba un. Conseguimos, costonos, pero conseguimos. Sí, sí. Conseguímoslo. Pero lle por Mm, unha cuestión, está viendo la xente aí los rótulos ya tuyos, un mm, libro que tien ya un tiempín, que sacaste muchas ediciones y a lo primero eso, siempre queremos dar les gracias y a ti concretamente por tener este tiempo para Alderiques. Vamos a aldericar el verbo que nos da nome a ujú. nuestra plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano. Vamos a aldericar un cachín curioso sobre un libro que tiene un tiempo, que sacaste varias ediciones, está viendo la xente aí los rótulos, autor del libro ese Nunca Vencida, una historia de la idea de Asturias, un libro que se convirtió en toda una referencia, porque vamos a falar a xente, porque puede vernos xente de todo el mundo, de qué se trata este libro y un ensayo onde faes Ujú. un repás a lo que son les idees, mitos, discursos dende la Edad Media hasta güey, de lo que lle la idea, bueno, ponlo el título del libro, lo está yendo la xente aí, de la idea de Asturias. Un traballo pero interesante e la primera entruga, David, e dándote les máis fondes gracias de Mm. que tengas este tiempo para con nós, lle como surde la idea de entamar este traballo que é un traballo bueno, fuerte para facelo. Mm. Bueno, pues como puedes imaginar, esto y un trabajo de años, ¿no? O sea, de llevar, bueno, pues oye, la gente que pensamos en Asturias, que reflexionamos sobre nuestra identidad, sobre qué pensamos de lo que somos, sobre qué se dice de lo que somos, sobre comunitariamente, qué es lo que pensamos que ya Asturias y qué es lo que piensa otra gente que no es asturiano de lo que ya Asturias. Pues bueno, yo llevaba tiempo, yo escribiera de ellos artículos, tenía varias, bueno, cuestiones fechas, trabajadas incluso, pero va, pues eso, 2 años y medio aproximadamente, vi que ya tenía, digamos, bueno, material como para poder ponerme a escribir un libro. Lo que pasa es que la idea mía en principio ya era centrarme en el siglo XIX y en el siglo XX, que ya cuando se construyen los discursos que lleguen hasta la actualidad de una forma muy asemejada a como los, bueno, como son ahora, ¿no? Con todos los cambios, pero digamos que la construcción discursiva sobre el fecho, digamos, identitario y nacional en general en Europa, país en el siglo XIX. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes cómo son estas cosas, poniéndome, claro, al final, como buena parte de lo que se construye en el siglo XIX y un relato sobre lo que pasó en la Edad Media, pues bueno, parecióme que ya era, al final, bueno, tiréme a la mar Sí. y al final, pues bueno, ya quise hacer un poco completo, ¿no? Yo creo que, bueno, que al final conseguí hacer una visión, un repás que es bastante interesante y bastante completo. Lo que pasa, bueno, como estas cosas, esto no deja de ser abrir un campo de trabajo que ya estaba abierto en realidad, pero que bueno, que yo doy una forma concreta y yo creo que puede dar mucho juego en el futuro, porque hay una forma de trabajar el tema de esa idea de Asturias, ya no tanto como que yo siempre lo digo a la gente cuando se ve este libro, cuando falo del libro, este no es un libro de historia, y un libro y un libro en el que hay mucha historia, ¿no? Pero principalmente es un libro del discurso sobre la historia. O sea, yo no trato de explicar a la gente, porque para eso hay otra gente que específicamente ya trabaja estos temas. Yo, a mí, de cara a este libro y de cara a lo que yo escribí, si Pelayo ya era Godbo, si era un Astur, si existió, si no existió, ese tipo de cosas son casi irrelevantes, porque lo que me interesa a mí es qué es lo que se dice sobre Pelayo, quién lo dijo, por qué lo dijo, a qué interés se respondía Claro. y en qué momento lo hizo. Y eso es lo que puede ser, bueno, la visión un poco distinta que tiene este libro y que yo creo que es lo que más está gustando a la gente. Claro, ese repás. Mira, vamos a decir a la Mm, xente, David, tú ya tuviste mm. con nós